Don Antonio Zúñiga Hernández pregunta sobre gestiones realizadas en relación con el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Don Antonio Zúñiga puede acercarse y dirigirnos su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como miembro de la plataforma Stop Desahucios de Salamanca, me dirijo a ustedes después de comprobar que ha transcurrido más de un año de la presentación y posterior aprobación de forma unánime en pleno de este ayuntamiento sobre el tipo de interés aplicado por las entidades bancarias en préstamos hipotecarios y conocido dramáticamente por muchas familias salmantinas como IRPH. Permitan que les recuerde brevemente, a través de nuestra presencia en el pleno de hoy, algunos párrafos sobre esta moción. En esta se decía: se trata pues de un interés bancario manipulable y abusivo, es decir, una estafa en toda regla, un auténtico fraude que en Europa intentó enmendar, pero que se sigue manteniendo de forma encubierta por la connivencia de nuestro Gobierno y grupos políticos en la oposición y las entidades financieras, y que deja a más de 1 millón de familias, parte de estas salmantinas, pagando a las entidades cuotas que llegan a oscilar entre los 300 y 400 euros mensuales más que las hipotecas referenciadas a Euribor. Esta estafa ha llevado a muchas familias al desahucio, cuando habrían podido mantener sus viviendas con un interés de mercado aparentemente más regulado como es el Euribor. Llama poderosamente la atención que muchos afectados por el temido IRPH lo sean por la compra de viviendas de venta libre, pero aún es más llamativo y sangrante que muchas familias lo tengan como índice en sus hipotecas de viviendas de protección oficial, subrogándose a las condiciones bancarias impuestas desde las distintas administraciones como nuestro ayuntamiento o la Junta de Castilla y León. Por lo expuesto, y una vez más comprobado que desde Europa se está dando la razón a los afectados, reconociendo la existencia de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios y, por tanto, ilegales, que a través de los juzgados, con mucha lentitud, se está dando la razón sobre dicha estafa con innumerables sentencias a favor de los afectados, obligando a las entidades bancarias a la eliminación del IRPH y sustitución por Euribor, incluso teniendo que recalcular muchas de ellas, obligando a devolver las cantidades cobradas indebidamente. A día de hoy, desde nuestro ayuntamiento, Diputación, se aprueban mociones en defensa de los afectados. Mis preguntas son las siguientes. Según el primero de los acuerdos de la moción aprobada, se decidió apoyar a las familias afectadas, como instar al Gobierno de España a eliminar de forma inmediata y definitiva el IRPH entidades y los fijos establecidos en sustitución de los desaparecidos IRPH, cajas y bancos, modificando para ello el apartado 3 de la disposición adicional 15 del régimen de transición para la desaparición de los índices o tipos de interés de referencia previsto en la Ley 14/2013 del 26 de septiembre, de ayuda a emprendedores, de manera que se proceda a la devolución por parte de las entidades bancarias de las cantidades cobradas de más y de forma fraudulenta. Mi pregunta es: ¿qué gestiones concretas se han realizado? ¿Cuántas reuniones se han mantenido con responsables políticos en el Gobierno y en el Congreso instando a la eliminación de forma definitiva del tipo de interés IRPH en cualquiera de sus modalidades? ¿Y cuál ha sido el resultado de las mismas, si es que han existido? Según el segundo de los acuerdos de la moción aprobada, se aprobó poner a disposición de las familias afectadas que se encuentren en situación de insolvencia hipotecaria la oficina municipal ya en funcionamiento para atender a los que se encuentran en dicha situación de cara a asistirla en la solución de la misma. Respecto a las familias salmantinas afectadas con el tipo de interés IRPH en sus hipotecas que se hayan dirigido a la oficina de insolvencia hipotecaria de nuestro ayuntamiento, ¿me pueden indicar si a través de esta oficina se han entablado conversaciones con las entidades bancarias para su supresión? En caso afirmativo, ¿me pueden indicar el número exacto de las familias que se han visto beneficiadas por la eliminación del citado índice de referencia? ¿Conocen o tienen constancia en los departamentos implicados que, a pesar de que los afectados exijan la eliminación urgente del tipo de interés IRPH, ya que esta situación ha llevado y está llevando a muchas familias a situaciones caóticas, las entidades bancarias, en lugar de su eliminación del mencionado tipo de interés IRPH en cualquiera de sus modalidades, algunas de estas ofrezcan de forma encubierta parches con la única intención de prolongar la agonía de los afectados? Se están realizando por parte del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Salamanca y desde los diferentes grupos en la oposición un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los acuerdos aprobados en la referida moción sobre IRPH. Muchas gracias por la atención y atentamente espero sus respuestas. Muchas gracias, don Antonio. Puede sentarse si quiere. Por el Grupo Municipal de Ganemos, ¿quiere intervenir alguien? Doña Virginia tiene la palabra.
A dirigirme directamente al portavoz de esto de socios que acaba de hacer su pregunta y decirle que lamentablemente por parte de mi grupo no manejamos ninguna información porque creemos que este ayuntamiento no ha cumplido a través del equipo de gobierno con la moción que se ha aprobado. También transmitirte que una de nuestras demandas siempre es que este ayuntamiento cumpla con su obligación de mandatar o lo que le mandata el Pleno a través de las actuaciones del equipo de gobierno y que aquí no se ha hecho nada. También no solo es con esta moción, es con la cantidad de mociones que aprobamos todos los viernes primeros de cada mes y que el ayuntamiento a través del equipo de gobierno cada semana nos acostumbra a ver cómo se guardan en el cajón y que evidentemente pues no tienen mayor recorrido. Siento transmitirte esto, pero tengo que hacerlo públicamente porque es lo que ocurre. La moción de IRPH estará igual que hace un año porque el ayuntamiento a través del equipo de gobierno las mete en el cajón, como te repito, y se quedan ahí. Nos alegra enormemente que vengáis a comunicarlo porque muchas veces la oposición desde el bando en el que estamos los concejales de Ganemos, de este lado, evidentemente nos cansamos de preguntarle por mociones. Ha llegado un momento ya que parece que tenemos tantas mociones pendientes de cumplimentarse o de ejecutarse que ya está casi se nos olvidan. Entonces, muchas gracias por decirlo y para que estemos atentos siempre de lo que no se cumple. Muchas gracias, doña Virginia. Don Fernando Castaño tiene la palabra. Muchas gracias, Antonio, por venir. A pesar de la contundencia de tus palabras, casi me atrevería a decir que te has podido hasta quedar corto, o sea, que has estado comedido y me ha gustado la forma que has tenido de hacer la pregunta. Porque es verdad, el IRPH se trata de un índice, o sea, ya no manipulado, se trata de un índice fraudulento, en la que se ha demostrado que las entidades bancarias se ponían de acuerdo para alterar el mercado. De lo que a mí más me preocupaba, que era si el Patronato de la Vivienda estaba utilizando este índice en sus préstamos subrogados, yo hice las correspondientes preguntas y lo que ha hecho el Patronato de la Vivienda es tener el índice protegido, el interés protegido, pero este interés protegido no protege. No viene a ser por culpa del patronato, porque en su día era un interés incluso más bajo que el usual. Viene el fraude o la problemática viene dada porque para calcular este índice se tiene en cuenta el IRPH. Entonces, por vía indirecta, se puede decir que este índice está utilizando el IRPH. Y es cierto que desde la Administración Central se deberían de tomar medidas y en este sentido esperamos que se tomen además de manera urgente, aparte de las que ya han sido tomadas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Don José Luis Mateos tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, gracias, Antonio. Y aprovecho también ya para hacer la intervención respecto a la siguiente intervención del compañero Reyes, que es en relación sobre todo al seguimiento de las mociones que se aprueban en este ayuntamiento, en concreto respecto al IRPH u otras mociones o acuerdos que se aprueban en este pleno. Coincido plenamente en el diagnóstico que hacen, que es difícil, incluso para nosotros desde dentro, hacer un seguimiento exhaustivo de todos los puntos y de su cumplimiento en el día a día. Creo que hay mucho que mejorar en ese sentido y respecto a la moción del IRPH, efectivamente nosotros reiteramos el compromiso para que ese tipo de mociones aprobadas en esta corporación o en este pleno sean no solo aprobadas, sino también ejecutadas en la medida de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis. Doña Cristina. Don Daniel. Ya, resuelto. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. En el Ayuntamiento de Salamanca compartimos la preocupación por las familias que puedan verse abocadas como consecuencia de la crisis económica, pues puedan verse abocadas a la pérdida de su vivienda habitual. Por ello, ya hace años, a finales del 2012, pusimos en marcha y en colaboración con la Junta de Castilla y León, la Oficina de Insolvencia Hipotecaria para la atención a personas en riesgo de desahucio, que hasta la fecha ha atendido a 409 familias con interlocuciones, prestaciones de asesoramiento respecto a reestructuración bancaria, medidas de reestructuración para viviendas de protección oficial, reclamaciones de devoluciones de suelo, subrogaciones hipotecarias y reunificación de deudas, etcétera. Además, ha ayudado también económicamente a muchas de las familias precisamente para poder saldar esas deudas hipotecarias, las cuotas hipotecarias vencidas o aquellos otros gastos en relación con el mantenimiento de la vivienda. Por eso sí estamos atendiendo a las familias afectadas. Y con respecto al cumplimiento de la moción, aquí ya le han dicho
que sí se dan esos trámites y se trasladan a aquellos órganos, gobierno o otros estamentos que se establezcan en la moción y como tal se han hecho y se ha llevado a cabo, y por parte de la Oficina de Insolvencia Hipotecaria se está atendiendo a las familias, aunque también debo decir que hasta el momento no ha habido entre las familias atendidas, todas las familias atendidas, ninguna casuística respecto al IRPH. Y también respecto a los préstamos de VPO de las promociones del patronato, estos siempre están referidos, según me han informado, al Euribor, cuando son tipos variables o bien cuando son fijos, según lo acordado por el Consejo de Ministros, tal como establece la legalidad vigente. Y no es así que los préstamos de las viviendas de VPO, cuando son por subrogación, los tipos se refieran al IRPH. Gracias. Muchas gracias, doña Cristina. Concluida esta pregunta, pasamos a la de don Reyes. Señor secretario, proceda a la lectura. Don Reyes Ruiz Muñoz pregunta sobre cumplimiento de mociones y cambio de las normas del turno de intervenciones. Buenas tardes. Don Reyes tiene la palabra. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a todos los miembros del Pleno y miembros. Como miembro de la plataforma de gestores de socios de Salamanca, digo, ¿por qué no se modifica el reglamento del Ayuntamiento para que se establezca un calendario de implementación de las mociones aprobadas en este Ayuntamiento y que éste sea de carácter público? Es decir, con un margen de un mes, por ejemplo, pero que con el objetivo de que todas las personas que busquen esa información de la implementación de una moción aprobada puedan tener acceso y conocimiento sobre ella. También solicito que el cambio de reglamento estipule que en el turno de intervenciones existiera un turno de réplica para que las personas se personan aquí. Y ya que no tengo turno de réplica, me gustaría que las respuestas de las solicitudes que acabo de denunciar, en el caso que se estuviera en ello, se nos proporcione la información de ese trabajo de forma detallada y no una mera síntesis. Es decir, ¿qué se está realizando exactamente? Gracias. Muchas gracias, don Reyes. En representación del Grupo Ganemos, don Gabriel Risco tiene la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Reyes, por haber venido a traer esta pregunta. Y desde nuestro grupo coincidimos plenamente en las propuestas que traes. Además, no sé si sabéis, pero el martes pasado en la Comisión de Régimen Interior hubo un acuerdo para se va a abrir de forma inmediata el procedimiento de reforma del reglamento orgánico y de funcionamiento de este ayuntamiento. Nuestro grupo, al menos, trasladaremos estas iniciativas a ese proceso de modificación del reglamento orgánico, con la esperanza también de que sean compartidas por el resto de los grupos y puedan llevarse a cabo. Muy sensata me parece esta petición de que pueda haber un turno de réplica de las personas de la ciudadanía que hacéis el esfuerzo de venir al Pleno del Ayuntamiento a plantear las demandas y las preguntas, así como el calendario, la previsión de las mociones, de qué se está haciendo. Nos parece, nosotros recogemos esta propuesta y la trasladaremos cuando presentemos las modificaciones del reglamento orgánico. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias, don Gabriel. Don Fernando Castaño tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Gracias, Reyes, por venir. Pues se ha dado una situación curiosa. Ha hecho tu compañero Antonio una serie de preguntas que han sido contestadas por la señora Klimovic, que no es abogada, han contestado correctamente, pero no es abogada. Antonio tampoco es abogado, pero curiosamente Antonio es uno de los mayores especialistas en este tipo de cláusulas que hay en Salamanca, a costa de verificar y de mirar casos y casos. Y seguramente a Antonio le hubiera gustado hacer una serie de matizaciones pequeñas a lo que la concejala, con toda su buena intención, ha realizado y sin faltar a la verdad. Pero esas matizaciones no ha podido hacerlas, pues porque no ha tenido un segundo turno de réplica y le hubiera gustado. Y ahora se queda con las ganas y dice, ¿qué hago? Voy y hago otra pregunta en el siguiente pleno. Entonces es cierto que además se ha dado un caso concreto en lo que sería muy utilizable
y muy útil ese segundo turno de réplica. Tiene razón el concejal Risco, que se ha abierto ahora un periodo de estudio sobre la modificación del reglamento y sería interesante estudiar estas mociones o estas posibilidades que has propuesto en modo de pregunta, con lo cual recogemos el testigo y lo introduciremos en el debate que se va a producir en torno a la modificación de este reglamento. Muchísimas gracias. Don José Luis Mateos. Ya he hecho referencia a la anterior intervención, simplemente reiterar, y evidentemente todas las propuestas que se hayan referente a la reforma del reglamento que este grupo respaldó con su voto afirmativo, que se va a abrir ese proceso, son bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis. Don Fernando Rodríguez tiene la palabra. Y con la venia, don Reyes, gracias por venir. Del cumplimiento de las mociones aprobadas en el Pleno se da conocimiento periódicamente a los grupos políticos municipales, que entendemos que deben ser los destinatarios directos de dicha información. Por lo tanto, cualquiera que esté interesado en ver cómo está el cumplimiento de una moción puede dirigirse también a cualquiera de ellos para obtener esa información. Y en cuanto a la participación de los ciudadanos ante el Pleno, es cierto que no está pensada para entablar debates con los grupos políticos municipales, sino más bien para obtener información o plantear propuestas a la corporación, pero efectivamente sería bueno que ustedes planteen la propuesta en el marco de este proceso que tenemos de reforma del reglamento y que se analice. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.